Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad es que es un gusto ver que la sala está tan llena. Bienvenidos a este acto inaugural del programa que iniciamos hoy con Circularidad en las Pymes y Oportunidad Estratégica, y que iniciamos sobre todo de la mano de CEPIME, que tenemos hoy aquí a nuestro presidente, del cual yo soy vicepresidenta, y la verdad que muchísimas gracias, Gerardo, por estar aquí hoy con nosotros y acompañarnos. Es un lujo que hayas podido venir, y encima esta tarde estamos también los dos juntos en el diálogo que habrá en el económico, junto con la ministra Yolanda Díaz. Bueno, pues en CAEP tenemos, y vosotros lo sabéis, un firme propósito. ¿Y cuál es? Fortalecer la economía de Baleares y convertirla en un referente de progreso y de bienestar económico y social. Estamos afrontando, y vosotros lo sabéis, pues una etapa disruptiva y de enormes retos. Y queremos estar pues al lado de las empresas, de las pymes, al lado de todas, sean grandes o pequeñas, ¿no? Y ofreceros el apoyo que necesitáis para poder sobrellevar con éxito pues, los desafíos que tenemos por delante. Las empresas sois el motor de la economía, un motor que ha sufrido un contratiempo. ¿Cuál ha sido? Pues la pausa del tejido productivo provocada por la pandemia, que ha afectado, como todos sabéis, muy negativamente a todas las empresas, grandes, pequeñas, y sobre todo a esta comunidad, a Baleares. Pero también ha propiciado y nos ha hecho pensar y que reflexionemos hacia una perspectiva distinta, en un momento de cambio, y que tenemos otro punto de partida, con el objetivo de mejores oportunidades y también soluciones que vayan de la mano hacia, sobre todo, una reactivación de la economía más sostenible. Recordamos que esta crisis en la que nos encontramos hizo disparar todavía muchas alarmas para cómo gestionar sobre todo los recursos que teníamos las empresas. Nos obligó a parar y nos invitó a reflexionar sobre cómo adaptábamos todos los cambios que teníamos que hacer. Además, nos puso a todos a prueba para conectar de nuevo de una forma más amable con la naturaleza. En CAEP, como sabéis, queremos ayudar a las empresas, queremos ayudar a hacer frente a los retos marcados por la actualidad. La economía lineal ha llegado a su fin, dando paso a la nueva economía empresarial. Todos tenemos claro que la recuperación económica, la competitividad de las empresas, la sostenibilidad, la generación de empleo pasan por un cambio de modelo hacia la economía circular. Un modelo de producción y consumo que garantice un uso eficiente de los recursos y una reducción mínima de la generación de residuos, y para ello necesitamos cambiar y reducir los hábitos de consumo. Los recursos deben mantenerse en la economía el mayor tiempo posible y promover que estos residuos que generamos sirvan de materia prima para otras empresas. Un modelo que impulse la innovación y la competitividad para que haya mayor crecimiento económico. Un modelo que facilite la creación de empleo con una mejora de los resultados económicos. Un modelo que refuerce la lucha contra el cambio climático y un modelo que garantice la disposición e independencia de los recursos esenciales que disponemos. Desde CAEP queremos ayudar a las pymes de Baleares, que son, como sabéis, la inmensa mayoría de las empresas que forman parte de esta confederación. Y como no puede ser de otra manera, la circularidad tiene que ir de la mano de la innovación, como estrategia de consolidación y crecimiento a favor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030 marcada por la ONU. Me refiero sobre todo a la innovación y no solo a la circularidad, porque esta no puede entenderse sin la primera. Tenemos que tener circularidad junto con innovación. La innovación es un elemento crucial para lograr cerrar el ciclo de la vida de los productos. Para permitir que avancemos en metas progresivas, tenemos que aplicar innovación y financiación. En este sentido, una de las reivindicaciones de las organizaciones empresariales es, no me canso de repetirlo, disponer de incentivos fiscales adecuados que nos ayuden y que nos propicien al desarrollo de las iniciativas innovadoras, orientadas a la transición ecológica y a la economía energética. También venimos insistiendo en la importancia de una colaboración público-privada que sea real, que sea eficaz y que sea efectiva, que nos permita aprovechar al máximo los fondos europeos. Y también nos parece importante que las empresas que apuestan por la circularidad puedan encontrar referencias y guías que les ayuden para ejecutar este cambio.
Para todo ello, iniciamos este programa hoy, como decía antes, de la mano de CEPIME, Circularidad en las pymes y oportunidad estratégica, a través del que compartiremos conocimiento, experiencias, recursos, para ayudar, como decía anteriormente, a las pequeñas y medianas empresas a afrontar de una manera eficaz y rentable el desafío de la transición hacia un modelo circular y más sostenible. Esta nueva iniciativa que desarrollamos, como decía, sobre todo de la mano de CEPIME y con su apoyo, tenemos como patrocinadores al Banco de Sabadell, a Endesa y a TIRME. Nos acompañan hoy Francisco Sales, director regional de Baleares del Banco Sabadell, Martí Rivas, director de Endesa Baleares, y Rafael Guinea, director general de TIRME. Os quiero dar las gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros, por vuestro apoyo, porque sin vosotros no hubiese sido posible realizar esta etapa que iniciamos, ¿no? Mi más sincero agradecimiento, y también agradecer a Global 4 que nos está ayudando a retransmitir este acto. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros y todos los que nos estáis siguiendo por vía streaming, por vía Zoom. También vendrá para clausurar el acto el conseller de Economía y Trabajo, Jürgen Erbrecht, y aquí nos acompaña el conseller de Medio Ambiente, el señor Mir, ¿no? También vamos a contar con la participación, que nos van a hablar de circularidad, de dos expertos. Uno de ellos es Lucinio Muñoz, director de la Fundación ICO, que no nos puede acompañar, pero estará con nosotros a través de Zoom. Y Toni Riera, director de la Fundación Impulsa de Baleares y gran amigo. A continuación tendremos la oportunidad de escucharlos y nos van a enseñar mucho, porque ellos son expertos, y sobre todo Toni, en circularidad. Pero ahora nosotros lo que debemos hacer es enfocar nuestros esfuerzos en cambiar juntos hacia una misma dirección y ser las empresas parte de esta solución. Hacer del mundo empresarial un mundo comprometido con los objetivos de los fondos europeos y promover esta oportunidad estratégica para lograr, como decía, una economía más sostenible, más descarbonizada, más eficiente en el uso de los recursos, y a través de ellos avanzar hacia una economía más circular. Debemos implantar la economía circular como estrategia de consolidación y crecimiento a favor del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 30 marcada por la ONU. El COVID-19 nos ha invitado a todos a reflexionar urgentemente hacia dónde vamos. Nos ha obligado a parar, pero también nos ha invitado a seguir trabajando con una nueva visión. El planeta nos ha mostrado sus limitaciones naturales y está de nuestra mano volver a conectar con la sostenibilidad. Para poder apostar por el progreso económico y social, debemos sumarnos todas las empresas a este desafío. Si hemos generado el problema, como son, por ejemplo, los residuos que se generan, tenemos que poder encontrar la solución y reparar el daño. Para ello, queridos amigos y compañeros, yo creo que es necesario identificar en las empresas los puntos ciegos, saber qué errores hemos cometido para entender los impactos negativos y positivos y favorecer el desarrollo, como decía, hacia el cambio y poder cumplir los ODS y la Agenda 2030. Por eso no nos cansaremos de recordar que lo importante en estos momentos es una colaboración público-privada real y eficaz para aprovechar al máximo estos fondos europeos. Sin duda se trata de unas ayudas, cuando lleguen, que se traducirán en un crecimiento del PIB per cápita iniciado antes de la pandemia. Las empresas de Baleares no pueden permitirse quedarse fuera de los fondos europeos o tener un acceso limitado a los mismos. Para ello, nosotros decimos que es imprescindible superar importantes barreras de distinta naturaleza y tener acceso a toda la información disponible para que las empresas puedan acceder a estos fondos. Desde CAE aunamos todos nuestros esfuerzos en guiar y apoyar a los empresarios de Baleares para que no se queden atrás y puedan finalizar. Bueno, para finalizar me gustaría presentaros, pues es un poco largo, pero voy a intentar ser rápida, del calendario de las temáticas que van a tener lugar a partir de ahora durante los 6 meses. Empezaremos en noviembre y terminaremos en abril del 22. Celebraremos 6 coloquios, todos ellos en formato webinar, en horario de 9:30 a 11. Los 3 primeros serán de carácter general e intersectorial y los 3 últimos estarán centrados en experiencias prácticas con los principales sectores productivos. Los 6 coloquios son los siguientes: economía circular, oportunidades y desafíos, cómo pueden avanzar las pymes hacia la economía circular,
diseño de una estrategia de la economía circular en la PYME, circularidad en pymes agroalimentarias, circularidad en pymes turísticas y circularidad en pymes industriales y construcción. La moderadora de todos ellos será Isabel Rosé, que además ha sido nuestra asesora en la organización de este proyecto. Isabel es especialista en economía y empresa sostenible. Isabel, pues muchísimas gracias con esta, bueno, no está aquí, pero no te había visto. Y pues nada, os hemos entregado el programa detallado y también podéis consultarlo en nuestra página web. Confío en que esta iniciativa os resulta a todos interesante y os pueda inspirar hacia el cambio, como decía anteriormente, y sobre todo sea de utilidad para cumplir el compromiso que tenemos las empresas con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030. Sin más, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Voy a pasar la palabra a Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, que como decía anteriormente, le agradezco enormemente el que hoy haya el esfuerzo de venir aquí y estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen. Un auténtico placer, un privilegio compartir esta mañana con vosotros el arranque de ese programa de circularidad en las pymes, oportunidades estratégicas. Conseller, permitidme que arranque, empresaria. Como decía, venir a Baleares siempre es un auténtico placer. Y yo, Carmen, en todo el trabajo que hace en CEPIME, siempre estás dispuesta a defender al productivo de tu tierra, comunidad, a las grandes empresas, a las pequeñas, a las medianas, a las micro, a todo el tejido productivo de esta tierra. Gracias porque lo haces siempre con el sesgo que te caracteriza y que es bueno y que es honrado por tu parte de tu comunidad autónoma, pero nunca pierde el prima de nuestra querida España. Por eso, muchísimas gracias, Carmen, en esa labor que haces como vicepresidenta de CEPIME. Permitidme que arranque de alguna manera, como decía Carmen, dándole las gracias a los patrocinadores. Sin ellos no somos nada. Realmente podemos hacer este tipo de eventos, en este caso las organizaciones empresariales, gracias a estos partners que afortunadamente nos acompañáis en el convencimiento de que todas las intervenciones que hacemos lo hacemos para mejorar la economía de nuestro entorno y, por supuesto, la mejora de nuestro país. Gracias a Sabadell, gracias a Endesa y gracias a Timer por esta colaboración que hacéis en este caso. Yo esta mañana comparto con vosotros el arranque de esta jornada, pero soy incapaz de no hacer referencia al estado económico, a la situación de las Islas Baleares. Realmente una parte de España castigada en este último año. Sin duda, todas las comunidades autónomas, todas las provincias, todos los rincones de España hemos sufrido, pero si acaso, Baleares un poquito más. Y realmente habéis demostrado la capacidad que tenéis para salir adelante. A mí me gustaría lanzar un signo de admiración a un sector como es el turismo. Y cuando digo el turismo, no me refiero solo a la palabra turismo, sino a la transversalidad que tiene el turismo. En Baleares tenéis un turismo de calidad. Sois diferenciadores en el mundo. La gente no viene a Baleares por sus playas, que también, pero viene por algo más, porque playa hay en muchos lugares del mundo. Viene porque tenéis esa excelencia, porque tenéis ese punto más. Y realmente no renunciéis nunca a ello. Yo soy de los que digo que los modelos productivos no se cambian con el chasquido de los dedos, que es muy fácil esa frase que vemos en los distintos gobiernos de cambio de modelos productivos. Hay que cambiar el modelo productivo. Bueno, el modelo productivo se cambia muy poquito a poco. Y a mí lo que sí me gusta es mejorar los modelos productivos. Sin duda, en este caso, en una comunidad en la que la carencia de la industria es clara y evidente, pues habrá que coger la senda de potenciar la industria, pero nunca demonicemos aquellos sectores, aquellos pilares que funcionan y nos tienen en bien. En épocas anteriores hemos demonizado en España a otros sectores y ahora pues toca demonizar al relacionado con el turismo. No me parece el camino adecuado. Así que os invito a mejorar el modelo productivo que tenéis y, por supuesto, complementarlo con todo aquello que creáis oportuno, pero no demonicemos lo que tenemos y funciona. Hoy arrancamos la jornada de circularidad. Yo, sin duda, la sostenibilidad es un compromiso cierto de la sociedad. Yo creo que es una obligación en el que prácticamente en el mundo, la propia sociedad y en este caso el mundo de la empresa, estamos comprometidos. Ese cambio de modelo sostenible no será posible sin un compromiso claro. Y yo creo que una parte fundamental de ese compromiso, una parte fundamental del éxito del cambio del modelo es
el de la empresa. Sin la empresa no habrá modelo, no habrá cambio de modelo de sostenibilidad. Decía Carmen en su intervención, la empresa soy el motor de la economía. Sin duda, y así lo creo. Sin empresa no habrá cambio de modelo. Y los datos lo dicen y lo aseveran. En España, más de la mitad del gasto en protección medioambiental sale y nace de la empresa privada. El mayor tanto por ciento en investigación sobre sostenibilidad en I+D+I sale de la empresa privada. Por tanto, el compromiso de la empresa privada es cierto, es real, y sin él no conseguiremos cambiar el modelo de sostenibilidad. Pero me vaya a permitir que de alguna manera también le haga a los gobiernos la siguiente reflexión. Hasta hoy, este cambio de filosofía en el que muchas de las empresas ni siquiera sabemos de las pymes que estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. El otro día presentaba junto a Clara Arpa, la presidenta del Pacto Mundial de ODS, en Madrid, el 6º anuario de los ODS, y en referencia a la palabra que hacía Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, presidente del Pacto Mundial, y decía que en los 9 años que nos quedan del Objetivo de Desarrollo Sostenible hasta el 2030 tenemos que correr mucho, porque realmente quedan todavía muchas cosas por hacer. Bueno, yo creo que España arrancó en una buena dinámica, en una buena sintonía. ¿Y cómo lo hizo? Porque los gobiernos primaban de alguna manera, recompensaban, veían, valoraban aquellas actuaciones, aquellas acciones que la empresa realizaba relacionadas con la sostenibilidad. Sin embargo, yo tengo que poner ese toque de atención en este inicio de la jornada. Desgraciadamente, los gobiernos están cambiando la tendencia en esa filosofía de primar al que lo hace bien por castigar al que lo hace mal. Y la situación de la empresa en España es muy complicada. Perdonadme que os diga un par de datos, pero en el año 2021, a la altura que estamos, si quitamos la estacionalidad, son más de 40.000 empresas las que están faltando con la que teníamos en el estado prepandémico. Desde el año 2008 al 19 se perdieron más de 100.000 empresas. En el año 19 todavía no habíamos recuperado esas 100.000 empresas. Quiere decir que el tejido productivo esencial, como decía, para este cambio de modelo, para la sostenibilidad, tenemos que cuidarlo. Y desgraciadamente, como indico, los distintos gobiernos están penalizando. El modelo ha cambiado, en vez de al premio, a la penalización. Y la ley de residuos, por ejemplo, que está encima de la mesa, así lo asevera. Nos tendremos que hacer cargo los empresarios del mundo de la construcción, de todos los reciclajes, de cuando se acaba una obra en las posiciones de separación de materiales, los pescadores en el reciclado de sus redes, los de hostelería en el reciclado de cualquier también elemento. Al final son cargas que, si no se ven primadas por otro sitio, pueden ahuyentar el camino que estamos convencidos en la empresa que hay que coger, que es el de la sostenibilidad. Así que, deseando que en esta jornada consigamos convencer a aquellas empresas que no lo están haciendo de cuál es el camino que hay que coger. Creemos que es el camino que hay que coger. Estamos convencidos que el mundo necesita que nos subamos al carro de la sostenibilidad, pero no carguemos en la espalda tan solo de las empresas esa responsabilidad. No convirtamos en la sostenibilidad en una carga burocrática que asfixie a la marcha de la empresa, sino que acompañe al futuro de la empresa. Así que, deseando que esta jornada sea ese pistoletazo de salida para, ¿por qué no?, mejorar en los procesos productivos en los que estamos o invertir en nuevos modelos productivos relacionados con la sostenibilidad, sirva de ayuda, en este caso, al empresariado balear. Carmen, a vuestra disposición siempre. Un auténtico placer y privilegio compartir con vosotros el inicio de esta jornada, y siempre desde CEPIME 24/7 al servicio de la empresa de Baleares. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y ahora le paso la palabra al doctor Toni Riera, que nos va a hablar pues, de la circularidad en las empresas y en las pymes. Toni, cuando quieras. Muchas gracias, presidenta. Gracias por acogerme una vez más en esta casa, tu casa, en la casa de los empresarios. La verdad es que es un placer hoy compartir esta presentación, la inauguración de este foro, y hacerlo pues
bueno, pues acompañado también del presidente CEPIME, buenas tardes, Gerardo, del conseller Miquel Mir, y también de algunos patronos de la Fundación, Rafa, también gracias por estar aquí, Martí, y por supuesto a todos ustedes, ¿vale? Es un placer. Y la verdad es que me apetece mucho estar hoy aquí. La presidenta me pedía que les convenciera de la necesidad de aplicar el paradigma de la economía circular. Les voy a intentar convencer, la verdad es que sí, pero voy a intentar también, y de alguna forma, colocar algunos puntos sobre las is para saber cómo podríamos juntos avanzar en la aplicación de este paradigma. Porque es verdad que una empresa puede hacer esfuerzos en la aplicación de este paradigma, pero la verdad, sea dicha, difícilmente podría ser circular si no contara con la implicación de otros actores de esa región, de ese territorio, que contribuyeran precisamente a cerrar esos círculos que queremos empezar a cerrar a partir de hoy. Vamos con ellos, si les parece, y empecemos hablando un poquito de circularidad, ¿de acuerdo? Y déjenme poner algo sobre la mesa. Es verdad que circularidad rima con sostenibilidad. Y es verdad que la circularidad tiene algo que ver con sostenibilidad. También rima con competitividad, y también rima con prosperidad, y también rima con movilidad, y también rima con tantas otras cosas. Por lo tanto, es bueno colocar bien los conceptos, ¿de acuerdo? No todos están al mismo nivel. La prosperidad está claramente por encima de cualquier cosa de la que pudiéramos hablar hoy. Por debajo encontraríamos tal vez el concepto de competitividad, ligado a este el concepto de sostenibilidad. Y cuando digo por encima o por debajo, lo que quiero decir con ello es que difícilmente alcanzaríamos el último piso de la prosperidad si antes no subiéramos algún peldaño. Bueno, pues la circularidad encuentra su lugar en un peldaño de estas escaleras, ¿de acuerdo? Relacionado, insisto, con muchos conceptos a los que hay que situar. Desde esa perspectiva, la pregunta relevante para que una empresa se sume a ese nuevo paradigma, digo nuevo, porque es verdad que si hoy buscáramos una definición de lo que es circularidad, y la presidenta ha utilizado una definición que a mí me gusta especialmente, pero la verdad es que si hoy buscáramos una definición en el diccionario, ¿de acuerdo?, de circularidad encontraríamos varias definiciones, no una sola. Y por lo tanto, hay que reconocer que es un paradigma todavía nuevo, incipiente, ¿de acuerdo? Está ahí. Es una mega tendencia que seguramente aquel que la pueda anticipar y la pueda implementar con éxito saldrá ganador. Pero es verdad que todavía es algo incipiente, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, es un paradigma ambicioso, porque a diferencia de otros paradigmas, este es altamente sistémico. Y por lo tanto no tiene que ver únicamente con el medio ambiente, tiene que ver también con el ecosistema social y también con el sistema económico. Por lo tanto, es un paradigma tan exigente como complejo y tan nuevo como falto de definir en algunos aspectos. Pero la verdad es que podemos generar más riqueza con este esquema circular. Y eso sí que es muy importante. Es decir, no serviría de nada tener un paradigma de lo más bonito, de lo más nuevo, de lo más a estrenar, de lo más fantástico, si realmente no estuviéramos convencidos que con ese esquema, con ese paradigma, se puede generar más riqueza. Y cuando hablamos de riqueza, los economistas, habitualmente hablamos fundamentalmente de la riqueza asociada al valor tierra, porque siempre hemos considerado que parte de esa generación de riqueza está asociada precisamente a los recursos naturales. Y por lo tanto, ese paradigma toma en consideración el recurso tierra, entendiendo por esto, ¿de acuerdo?, el medio ambiente. Es verdad que ahí reside una parte de nuestra generación de riqueza. Hemos hecho referencia, por ejemplo, al turismo, pero también a otras industrias, y todas ellas parten necesariamente en sus procesos de producción de la utilización de algún recurso natural, cuando menos el agua. Por lo tanto, la economía circular tiene en cuenta el factor tierra, que es un factor básico para crear riqueza, pero también tiene en cuenta el factor trabajo, que es otro de los factores claves para generar riqueza. De hecho, la teoría económica durante los últimos 100 años ha dado más importancia al valor trabajo que al valor tierra, entendiendo que tenía mayor capacidad de generar riqueza el valor trabajo que el valor tierra. Es verdad que hoy, por suerte, ya en el siglo XXI, consideramos fundamentalmente que una economía genera riqueza no solo sobre la base de la tierra, no solo sobre la base del trabajo, sino que hay otras formas de capital que son claves para generar riqueza. Y concretamente me estoy refiriendo al capital físico, maquinaria, instalaciones, equipamientos, todo aquello que ayuda a producir, pero también al capital tecnológico y al conocimiento y al capital humano. Por lo tanto, la economía circular necesita de la alianza de todos estos
factores generadores de riqueza, de tierra, de trabajo, de capital humano, de capital tecnológico y de capital físico. Y todo esto hay que ponerlo al servicio de ese nuevo paradigma. La verdad es que ponerlo al servicio de ese nuevo paradigma implica, lógicamente, establecer mejores conexiones entre cada uno de esos factores y, por lo tanto, en cada uno de los actores que hay en un territorio. Hay que poner en relación a los agricultores con la agroindustria, con los mayoristas, con los supermercados, con los hoteles y restaurantes, y hay que cerrar círculos. Círculos no únicamente de bienes y servicios que se producen, sino también de bienes y servicios que no se producen y que se podían producir, y de subproductos y residuos que se producen y deberían dejarse de producir. Y por lo tanto la clave está ahí, en que si cerramos círculos ocurren dos cosas maravillosas. La primera, muy importante, vigilamos fugas de valor. Hay una parte del valor riqueza que estamos desperdiciando. La presidenta decía zonas grises, ¿de acuerdo? Puntos grises, puntos ciegos. Bueno, pues hay una parte de riqueza que perdemos. Esto los ecólogos lo trabajan mucho mejor que los economistas. Tienen un concepto fantástico para medirlo que se llama entropía. El objetivo de cualquier ecólogo es conseguir que un ecosistema tenga entropía cero, ¿de acuerdo? Y eso se mide, y se mide muy bien. Y sin embargo, los economistas hablan muy a menudo de productividad y de eficiencia y la medimos, debo reconocerlo, muy mal. Por lo tanto, tendemos mucho que aprender de los ecólogos, ¿de acuerdo? Y ahí es verdad que nosotros perdemos potencial. Somos altamente entrópicos en su lenguaje. Perdemos mucha energía y, por lo tanto, mucha capacidad de generar valor y riqueza. Bueno, pues si consiguiéramos cerrar el círculo para ser menos entrópicos y tender como el ecosistema a una entropía cero, entonces ahí estaríamos ganando algo. Riqueza, evitar fugas de valor. Pero es que además cabe otra posibilidad, y es que si optimizamos mejor los círculos, las relaciones que mantenemos, somos capaces de identificar nuevos bienes y servicios que se podrían producir y por lo tanto podemos multiplicar el valor. Tanto la circularidad lo que permite es, por un lado, sumar un valor, llamámosle residual, que hasta el momento perdíamos, pero es que además permite multiplicar un valor que potencialmente está por descubrir y que solo descubriremos si trabajamos juntos. Desde esa perspectiva se pueden cerrar muchísimos círculos, ¿de acuerdo? Tantos círculos como relaciones establezcamos en nuestros procesos de producción, en nuestros procesos de consumo, en nuestros procesos de comercialización y de distribución y, por supuesto, también en nuestras relaciones laborales. Con todo ello, es importante reconocer entonces que el objetivo de la circularidad no es preservar los sistemas naturales. No, este no es el objetivo. El objetivo de la circularidad es garantizar que estos ecosistemas sigan prestando los servicios ambientales que de forma gratuita nos prestan y que tanto necesitamos. Servicios de aprovisionamiento, porque utilizamos los ecosistemas para aprovisionarnos de peces, pero también de materias primas, de muchos recursos. Ese servicio de aprovisionamiento hoy está en jaque por parte de muchos ecosistemas. Y por lo tanto la circularidad ayuda a regenerar esa capacidad que tiene el ecosistema de proveernos de materias primas que necesitamos para iniciar procesos de producción. Pero es que además la circularidad nos permite también preservar y garantizar otro servicio que a veces ignoramos, porque insisto, es gratuito, pero está ahí. Es un servicio de regulación, porque gracias a los ecosistemas evitamos episodios extremos, evitamos erosiones, controlamos mejor la temperatura, evitamos inundaciones. Y esto el ecosistema lo hace, pero lo hace si tienen las características de biocapacidad y resiliencia que son necesarias para hacerlo. Y por lo tanto, si en su entorno el nivel de entropía tiende también a cero. Bueno, pues la circularidad ayuda a los ecosistemas a preservar esos servicios de aprovisionamiento, de regulación, pero también servicios tan importantes en Baleares como los servicios culturales, servicios recreativos, que son la base de la industria turística, pero también de buena parte del ocio, de la recreación que hacemos los residentes cuando vamos de excursión o cuando salimos a navegar. Y por supuesto, también, y muy importante, el servicio que aguanta el resto de servicios, que son los servicios de soporte a la vida. Porque sin este servicio, el resto, aprovisionamiento, regulación o cultural, no se podrían ejecutar. Por lo tanto, la circularidad hace algo maravilloso, y es que garantiza que los ecosistemas que rodean a la actividad económica, a la actividad humana, puedan seguir prestando estos servicios con calidad. Algo maravilloso para el ecosistema, pero es que hace algo también maravilloso para el sistema económico.
Y es que para el sistema económico, en el que operan, como saben, muchos actores en un territorio, no solo empresas, sino también administraciones, centros de investigación y, por supuesto, también asociaciones del tercer sector y tantos otros actores. Entre ellos, si adoptan un esquema circular, es mucho más fácil que trabajen desde la intersección entre ecosistema y sistema económico, cosa que si no es así, trabajan únicamente desde un punto de vista sesgado, es decir, solo desde la perspectiva de lo que es bueno para el ecosistema o solo desde la perspectiva de lo que es bueno para el sistema económico, para el tejido empresarial o para la creación de riqueza a nivel familiar incluso. Por lo tanto, adoptar un esquema circular es fantástico no solo para el ecosistema, sino para que el sistema económico genere también los servicios que genera de una forma más óptima. Y para ello, la clave no es minimizar la entropía, sino que es maximizar la competitividad. Por lo tanto, si un ecosistema persigue minimizar entropía, ese es su función objetivo, un sistema económico lo que persigue es maximizar competitividad. Y la circularidad es tan maravillosa que consigue las dos cosas. Cosa que en un sistema lineal como el que hemos tenido hasta ahora, intentábamos conseguirlo primero, hasta un límite, pero hemos renunciado claramente a minimizar entropía. Bueno, pues si esto es así y eso es bueno para el sistema económico y es bueno para el ecosistema, lógicamente será bueno también para el sistema social, porque el fin último debería ser, lógicamente, garantizar un consumo y una producción responsable. Y ahí entra otro adjetivo de moda, consumo y producción, adjetivo, responsable. Hay muchas formas de hacer consumo y producción responsable. Una forma de hacer consumo responsable es, por ejemplo, consumir producto de kilómetro cero. Es una forma. Otra forma de hacer consumo y producción responsable es utilizar un vehículo eléctrico. Es una forma. Una forma de hacer consumo y producción responsable es participar de la economía circular. Es otra forma. ¿Está relacionada con las otras? Sí, puede tener alguna relación, pero no necesariamente todos los productos de kilómetro cero son circulares, ni necesariamente todos los vehículos eléctricos funcionan con energía circular. Por lo tanto, la economía circular sí mantiene buenas relaciones con otras vías de progreso, pero necesariamente es más exigente que las otras. Y es un gran complemento para que las otras alcancen también buena parte de sus objetivos. Por lo tanto, si yo tuviera que elegir una vía de progreso para ser más responsable en términos de consumo y de producción, no tendría ninguna duda. Y por lo tanto, le pediría a la sociedad, no únicamente al ecosistema, no únicamente al sistema económico, sino al sistema social, que si quisiera ser responsable, si verdaderamente quiere ser responsable, escoja también esta vía de progreso que es la circularidad. Porque esto tendrá muchos beneficios, también para su salud, para su seguridad y para otros servicios que también brinda un sistema social, cuyo objetivo último es maximizar algo que llamamos cohesión social. Bueno, pues si esto es así, y es verdad que tenemos la llave que abre todas las puertas, la puerta del ecosistema, la puerta del sistema económico, la puerta del sistema social, lo único que hay que hacer es ponerla en marcha para alcanzar algo que todos desean. El ecosistema quiere ser más próspero. La prosperidad en el ecosistema se mide en términos de biocapacidad. El número de especies de flora y de fauna que conviven en ese sistema, pero no solo el número, la diversidad de especies que hay. Este es el objetivo de prosperidad de un ecosistema. El objetivo de prosperidad de un sistema económico es fundamentalmente alcanzar mayores dosis de renta per cápita y por lo tanto más dinero en el bolsillo. Y el objetivo claro del sistema social es ambos. Lo que desea es tener unos ecosistemas lo más limpios y productivos posibles y tener un sistema económico que le garantice también esa capacidad de generar renta. Hay que hacerlo compatible y la circularidad lo consigue. Desde esa perspectiva, Baleares tiene una oportunidad única para utilizar la circularidad. Primero, porque en el mundo no existe un destino circular. No hay ninguno que sea circular. Bueno, pues ahí tenemos una oportunidad. Podríamos ser el primer destino turístico del mundo circular. Pero es que la oportunidad, lejos de la etiqueta de turismo circular o no, no está tanto ahí como en un hecho. Baleares, todos conocemos la presión a la que estamos sometiendo nuestros ecosistemas.
Pero es que además también conocemos las pérdidas de renta per cápita que estamos sufriendo desde hace muchos años, como consecuencia de algo que llamamos pérdida de productividad. Y la circularidad es una vía de progreso que va directamente al cómo producimos y al cómo consumimos, y por lo tanto va directa a la productividad. Por lo tanto, si yo tengo un pequeño problema, o grande, como quieran ustedes, que se llama erosión de la renta per cápita y pérdida de productividad, si quiero solucionarlo, debo encontrar también algo que me ayude a ello. Y la circularidad es ideal porque, a diferencia de otras vías de progreso, incide no en el qué producimos, si producimos turismo, si producimos industria, si producimos otra cosa, sino en el cómo lo producimos. Y esto da igual si produces turismo que si produces otra cosa. Por lo tanto, la circularidad es ideal, y si es tan ideal, ustedes me preguntarán, ¿y por qué vamos tan lentos? Si esto es tan maravilloso, si esto está todo por hacer, si tenemos una oportunidad única, si resulta que es una llave que abre todas las puertas, si resulta que además es el medicamento ideal para la enfermedad que padecemos, si esto es así, ¿por qué no hemos completado ya círculos? Bueno, pues no lo hacemos seguramente porque es verdad, es un paradigma nuevo. Y sobre todo porque tiene un planteamiento, insisto en el adjetivo, sistémico. Y esto implica que nos pongamos todos a la una. Porque si no, esto no arranca. El juego que hay que hacer es el siguiente. Lo que hay que hacer es trabajar desde la intersección. Antes decía entre sistema económico y ecosistema. Ahora puedo decir entre el sector, las empresas, las instituciones y una palanca de competitividad que se llama sostenibilidad. La sostenibilidad es la palanca de competitividad y hay que encontrar la forma de activar esta palanca sobre estos sectores, sobre estas empresas, sobre estas instituciones. Y una de las formas de darle a la palanca es la economía circular. Porque la economía circular se define como esto, como una vía de progreso que consigue trabajar esa intersección y, si se trabaja bien, el resultado es maravilloso. Más competitividad y, por tanto, más productividad y, por lo tanto, más prosperidad. Ahora bien, no es una competitividad cualquiera, no es la competitividad precio que nos preocupaba en los años 90 cuando temíamos o nos alegrábamos de la devaluación de la peseta. Porque hay que reconocerlo, en el sistema lineal, si algo hemos hecho bien, ha sido minimizar coste. O en el mejor de los casos, mantener el equilibrio entre coste y eficiencia. Ahí nos hemos convertido en expertos. La economía circular nos dice, dejen de ser expertos en minimizar costes, dejen de ser expertos en coste-eficiencia y empiecen a ser expertos en maximizar ingresos. Y la variable objetivo cambia radicalmente. Pero es que además hay que maximizar ingresos, hacerlo de forma sostenible, no solo económica, sino social y ambientalmente. Esto hoy es posible. Y por esto hoy hablamos de esto. No hubiéramos podido hablar de esto hace un año. Y ustedes me dirán, que no se hablaba de circularidad, sí, pero entonces no era aplicable el paradigma. Porque hoy, y también lo decía la presidenta, existe tecnología disponible para hacer esto. Porque hay que reconocer que la circularidad es verdad que está totalmente alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Es verdad que incluso dentro de la agenda se considera la economía circular un acelerador de esa agenda. Pero lo importante, lo realmente importante, es que la economía circular trabaja desde el ecosistema, desde el sistema económico y desde el sistema social, y lo hace fundamentalmente desde unos ciclos biológicos, pero también tecnológicos que hay que cerrar. Si solo mirásemos los ciclos biológicos en términos de digestión anaeróbica, en términos de posibilidad de regeneración y demás, esto, si no va acompañado de tecnología en materia de reutilización, de reciclaje, de remanufactura, de rediseño, si no acompañamos esto, el beneficio no se obtiene. Por lo tanto, hay que apoyar el ciclo biológico, hay que escuchar más a la biología, a la ecología, hay que entender mejor cómo funcionan nuestros ecosistemas, porque tenemos mucho que aprender de ellos, pero al mismo tiempo hay que complementar y ayudarlos porque están tocados. Porque además hay que reconocer que esa tecnología es la que nos dará esa ganancia de productividad y lo que nos va a permitir ser más competitivos. La clave está, por lo tanto, ahí, en buscar esa intersección entre ciclo biológico y ciclo tecnológico, y hoy esto sí es posible. Esa es la diferencia. Claro, es verdad que necesitamos recursos para hacer esto.
¿Y dónde están los recursos? Bueno, habrá que buscarlos, pero yo siempre he pensado que si alguien tiene una buena idea, los recursos se encuentran. Alguien puede pensar, bueno, los tipos de interés están bajos, es un buen momento tal vez para endeudarse, y alguien dirá, bueno, y la inflación está subiendo demasiado y vete con cuidado. En estos momentos es verdad que hay incertidumbres económicas, muchas. Es verdad que hay presiones, muchas, pero lo que quiero que vean son las oportunidades. Y las oportunidades están justo en estas intersecciones. Por lo tanto, si las ven, si somos capaces de llenarlas, si somos capaces de trabajar esos ciclos biológicos y tecnológicos, si somos capaces de empezar a pensar en qué producimos, a quién y cómo lo compramos, a quién y qué vendemos, dónde y cómo vivimos, seguramente empezaremos a activar una revolución circular. Una revolución circular que no necesita un convencido, necesita muchos convencidos. Una revolución circular que necesita, por supuesto, un mercado, pero no un mercado cualquiera, un mercado que responda a pautas de producción y de consumo circulares. Y necesitamos, por supuesto, un consumidor que esté dispuesto a comprar aquello que ese mercado le está ofreciendo de acuerdo con unas nuevas reglas de juego. Si cambiáramos todo esto, la revolución estaría en marcha. Y entonces empezaríamos a decir que somos una ciudad circular, que nuestro negocio es circular o que hacemos como consumidores una compra circular. Y aquí los verbos vuelven a estar muy bien escogidos, porque esto no es consumo circular. El consumo no es circular. El consumo puede ser responsable. Y se puede ser responsable de muchas formas, y una de ellas es hacer compra circular. Los negocios pueden ser responsables de muchas formas. Una forma de serlo es ser un negocio circular. Pero igual alguien prefiere ser responsable de otra forma. Yo lo que les diría es que si quieren ser responsables, antes analicen vías de progreso. Estoy convencido de que escogerán la circularidad. Si esto es así, empecemos a trabajar y aplicar. ¿Qué significa en mi negocio hacer una compra de energía circular? ¿Qué significa? Porque todos utilizamos energía. ¿Qué significa en mi negocio hacer movilidad circular? Porque todos y cada día nos desplazamos al trabajo, cada día volvemos a casa y lo hacemos de una... ¿Cómo se hace en términos circulares esto? ¿Lo podemos hacer? ¿Lo podemos cambiar? Estamos muy acostumbrados a hacerlo de forma lineal. Habrá que hacerlo de forma circular. Si hacemos compra y negocio circular en un territorio, en una parcelita, seguramente esa parcelita será ciudad circular. Ahora bien, esa ciudad también tendrá que cambiar algunas cosas. Tendrá que revisar qué tipo de infraestructuras ofrece para que se haga esa compra y ese negocio circular. Tendrá que revisar exactamente qué tipo de capacidades pone a disposición de estas empresas y de esos consumidores para que esta compra y ese negocio circular se pueda hacer. Y por lo tanto ahí es cuando el puzzle se llena de casillas y resulta difícil entender que un cerebro colectivo esté trabajando en cada una de ellas para conseguir el resultado óptimo. Esto, señores, no existe. Y por lo tanto, ese cerebro colectivo lo que pide es que todos y cada uno de nosotros revisemos nuestra cartera de bienes y servicios y que todos y cada uno de nosotros revisemos lo que producimos y cómo lo producimos, con qué eficiencia, pero también con qué entropía. Y a partir de ahí, que cerremos círculos. Que los cerremos del color que ustedes quieran. Porque a decir verdad, la producción de bienes y servicios puede ser de color naranja, economía de la cultura. Puede ser de color azul, la economía vinculada a la costa y a los océanos. Puede ser de color verde, la vinculada a la depuración de aguas, al reciclaje de residuos y a tantas otras cosas. Puede ser, me da igual el color. Lo importante es que activemos intersecciones. Y para esto hay algo que es todavía previo a decir un sí quiero la circularidad. Y es lo que ven ahora en pantalla. Hay que empezar a relacionar cosas y hay que empezar a trabajar desde conexiones que son más importantes que el número de actores. La circularidad en Baleares o en cualquier otro lugar, el éxito no depende del número de actores que se sumen a la circularidad, del número de actores que tengan la certificación de que son circulares. No depende solo de esto. Depende de esto, pero depende fundamentalmente de las interrelaciones que establezcamos entre nosotros. De la misma forma que la prosperidad de un ecosistema no depende únicamente del número de especies que hay, sino que depende de las interrelaciones que se establecen entre estas especies.
Lo mismo ocurre en el sistema económico. Y esto en economía se llama clusterizar. Clusterizar significa mezclar en un mismo sitio a tejidos empresariales, administraciones, a centros de investigación y agentes intermedios con un objetivo claro. Y para esto nosotros hemos elaborado una herramienta que se llama eCluster. Clusterizar no es montar una asociación nueva. Tenemos demasiadas asociaciones. Necesitamos interrelacionar. Y por lo tanto lo que necesitamos es poner en una asociación ya existente, o en una nueva, o en una, lo que queráis. No sé, he hablado demasiado. Lo que hay que conseguir poner, ¿de acuerdo?, en este juego de clusterización, es poner a muchos actores que están dispuestos a interrelacionarse entre ellos. Ahí Europa, consciente de la importancia de la clusterización, no solo para la circularidad, sino para activar otras vías de progreso que, insisto, existen, lo que ha hecho ha sido ofrecernos a todos un posible mapa de clústeres, de cómo las relaciones entre el tejido empresarial se pueden vincular. Y a partir de ahí, bueno, pues nos ha ofrecido fundamentalmente una cartera de 46 clústeres que la Fundación Impulsa Baleares se ha encargado de saber si existían en Baleares. Es decir, existen todos los elementos necesarios para decirle a Europa, tenemos un clúster en esto. Si la respuesta a esto es sí, entonces podemos jugar con ese clúster y avanzar en la vía de progreso que decide ese clúster. Yo le recomendaría circularidad, pero insisto, lo importante primero, el embrión de todo esto, parte para tener a nuestra disposición un mapa de clústeres y saber exactamente qué relaciones hay. Porque hablaba, y lo decía ahora el presidente CEPIME, hablaba de la gran transversalidad de la cadena de valor turística, y es verdad. Se trata de una cadena de valor muy transversal, seguramente de las más transversales que existen, porque coge desde el sector primario hasta prácticamente el sector quinario, el más avanzado de todos. Pero insisto, esas cadenas de valor son transversales en muchos sectores, más o menos largas. Y lo importante fundamentalmente es dibujar esas cadenas de valor. ¿Por qué? Porque detrás de la cadena de valor está el valor riqueza, que es el que queremos maximizar. Y por lo tanto, si no conocemos la cadena de valor, si no está perfectamente diagnosticada, perfectamente eslabonada, perfectamente identificada, si no sabemos qué pieza nos falta en esa cadena de valor para cerrarla, si no sabemos cómo se producen las interrelaciones entre esos eslabones, difícilmente vamos a poder avanzar en materia de circularidad o en cualquier otra de las vías de progreso que exista. El mensaje, y con esto termino, intentaba ser claro. La circularidad es una opción, no es una obligación. Es una opción si se desea ser, tanto si uno opera como consumidor, como si opera como empresario o si opera como administración, más responsable. Es una opción posible, a mi modo de ver, la que hoy por hoy le da a Baleares más oportunidades de juego. Si esto es así y queremos avanzar, hay que tomar decisiones. Circularidad sí o circularidad no. Esto es muy fácil, esto es falso. No se trata de decir si quiero ser o no ser circular. La pregunta es si quiero ser o no responsable. Si quiero serlo, ¿qué vía encuentro para maximizar esa responsabilidad? Estoy convencido que el ecosistema lo agradecería, el sistema social lo agradecería, pero también lo agradecería la rentabilidad potencial de sus negocios. Y por lo tanto les animo a buscar esas vías de progreso. Si pasan por la circularidad, a mí me encontrarán también para apoyarles. Gracias. Muchas gracias, Toni. A continuación tiene la palabra Lucinio Muñoz, que es el director de la Fundación ICO, que está presente al lado de la pantalla. Cuando quiera, Lucinio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Siento no poder estar allí presencialmente, pero al final las agendas dan lo que dan de sí y no he podido. En cualquier caso, es un verdadero placer, un privilegio, y agradezco enormemente la invitación a CAEB y a CEPIME. Yo creo que ha habido una muy buena introducción por parte de los participantes que me han precedido. Ha sido muy estimulante también la presentación de Toni Riera, que nos ha sugerido ciertas cuestiones que yo creo que son muy relevantes a futuro, ¿no?
él habla, yo creo que es una de las cuestiones antes de comentar rápidamente cuál es el papel del grupo ICO y lo que estamos haciendo en temas de circularidad y pymes específicamente. Creo que es muy relevante lo que ha señalado, que la circularidad y la sostenibilidad es una megatendencia sistémica. O sea, no es un cambio estructural, es una tendencia estructural y que es importante señalar que yo creo que la tendencia, esto no es un greenwashing, no se va a tratar de lo que se llama un postureo verde, sino es un elemento, no es una moda, es una cosa que se va a quedar aquí, es un elemento de competitividad y que además va a afectar directamente a todo el ecosistema social al que Tony Herrera se ha referido, en el que están empresas, administraciones públicas y consumidores. Y dentro de las empresas, fundamentalmente también las pymes se van a ver directamente afectadas, y no exclusivamente las pymes que se dedican a áreas, si quieren, circulares, reciclaje, etcétera, sino todas las pymes. La sostenibilidad se va a convertir en un elemento de competitividad. Y esto, efectivamente, yo creo que al final Tony Herrera ha dicho que la circularidad es una opción, no es una obligación. Yo quizá probablemente ahora acabaría, estoy de acuerdo, pero diría todavía, ¿no? Yo creo que la tendencia es clara, que en un momento determinado las obligaciones de circularidad se van a ir imponiendo, y no exclusivamente por parte de las administraciones públicas, sino por parte de los consumidores y del mercado. Entonces, en principio, lo que lo que creo que es relevante a efectos de las pymes es decir, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí? Esta es la macro está clara, esta es una mega tendencia y tal, pero ¿cómo me afecta a mí? Sabemos dónde estamos y intuimos a dónde queremos llegar, pero ¿cómo me afecta a mí específicamente? Y esto es quizá un poco a lo que voy a intentar referirme. Voy a intentar compartir pantalla con ustedes. Bien, empezaré rápidamente hablando, bueno, pues un poco de cuáles son la situación de la circularidad en el grupo ICO. Hacerles una presentación muy rápida de lo que es el grupo ICO y quién soy. Bueno, el grupo ICO, como ustedes saben, el Instituto de Crédito Oficial está constituido por el Instituto de Crédito Oficial, por Axis, que es una gestora de capital de riesgo, y por la Fundación ICO, de la que yo soy el director. El ICO, a su vez, es un banco público, es una entidad de crédito que tiene un Banco Nacional de Promoción, que tiene, como ustedes saben perfectamente, pues varias líneas de financiación, quizá las más conocidas son las líneas ICO de mediación, los famosos préstamos ICO, que se trasladan a través de las entidades financieras, pero luego hay también financiación directa a través de préstamos, líneas de crédito y financiación complementaria, y luego también interviene a través de instrumentos de capital riesgo, fundamentalmente a través de Axis. Esta es la primera parte de entidad de crédito público. La segunda es un instrumento financiero de política económica, y en este sentido, bueno, pues el ICO contribuye a ejecutar ciertas líneas de política económica del gobierno a través de iniciativas ministeriales, de corporaciones locales y comunidades autónomas, y además también contribuye a la canalización de los fondos europeos. En este caso concreto, el ICO ha sido nombrado Implementing Partner, o sea, un socio ejecutor de los programas europeos, y aquí tendrá un papel importante que jugar en la implementación, la ejecución de estos nuevos programas de fondos europeos. Y en tercer lugar, el ICO tiene la pata de ser la agencia financiera del Estado y gestiona fondos públicos en ámbitos como quizá el más conocido, el que se ha puesto más de actualidad, son las líneas de avales ICO COVID, pero luego también pues, temas de internacionalización y fondos territoriales y fondos de cooperación y desarrollo. Respecto al compromiso del ICO con la sostenibilidad, no me entretendré, simplemente el ICO incluye la sostenibilidad en general como un eje vertebrador y transversal en todas sus facetas, desde la parte como entidad, como se había dicho, de banco público, la parte del pasivo, es decir, la financiación, donde obtiene la financiación. En este sentido, el ICO está contribuyendo a la construcción de un mercado de bonos sostenibles en España y en Europa, a través de bonos verdes y bonos sociales. Y luego, en la parte del activo, es decir, cómo presta o cómo actúa con las empresas,
pues priorizando los proyectos sostenibles en su actividad. El compromiso del ICO con la economía circular es claro, es una de las políticas palanca, yo creo que se han referido aquí claramente, para la consecución también de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agencia 2030. En concreto, la parte de circularidad está en el ODS 12, más o menos reflejada. Se habla de fomentar el uso de recursos y el uso responsable de recursos y energía, de manera que, bueno, esto es un poco la base quizá teórica. En economía circular, y aquí me voy a referir, hay muchas definiciones. Nosotros, en un estudio que hemos hecho conjuntamente con la UNEDA, que luego me referiré, tomamos esta definición. Yo creo que ya se ha mencionado el cambio de una economía lineal a una economía circular. Un sistema circular, una economía circular describe un sistema económico que se basa en modelos de negocio que reemplazan el concepto de fin de vida útil por reducir, reutilizar, reciclar y recuperar materiales. Y a su vez, este modelo de economía circular genera nuevos modelos de negocio asociados con la economía circular. En este caso concreto, pues algunos modelos de negocio vinculados al suministro de insumos totalmente renovables, modelos de negocio reorientados a la recuperación al final de su vida útil de los residuos o del valor incorporado a los productos, en fin, una serie de modelos de negocio totalmente nuevos. El compromiso del ICO con la economía circular está articulado a través, por supuesto, de la Agencia del Cambio, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Estrategia Española de Economía Circular. La economía circular es una macrotendencia que también tiene una implementación y se recoge en toda la normativa europea y contempla todos los aspectos del proceso de las cadenas de valor. Desde el ecodiseño, la ecoinnovación, es decir, afecta absolutamente a toda la cadena de valor. Y en este sentido, el ICO está comprometido en financiar proyectos que promuevan esta transición y para eso tiene un catálogo general de instrumentos financieros. Simplemente para hablar de las dos patas, dos cuestiones, desde el punto de vista de la financiación, el ICO, como les he señalado, tiene un catálogo integral de financiación para iniciativas de economía circular, específicamente para economías de economía circular, tanto para las líneas de mediación como las líneas de financiación directa. Y luego quizá también mencionar que el ICO también actúa como interlocutor con instituciones europeas. En este sentido, por ejemplo, en el ámbito concreto de la economía circular, hay que señalar lo que se llama la Joint Initiative for Circular Economy, la JICE, la Iniciativa Conjunta para la Economía Circular, que se hace conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones, la KfW alemana y la CDC francesa y la Bélgica polaca, es decir, los bancos nacionales de promoción de estos países, y que pone a disposición de las empresas hasta 10.000 millones de euros en todas las etapas de la cadena de valor. Por último, la Fundación ICO, nuestro papel, aquí yo represento aquí, nuestro papel es difundir y concienciar y promover el conocimiento de las herramientas necesarias para realizar la transición. Lo que les decía antes, bueno, yo soy una pyme en un momento determinado y esto cómo me afecta y qué es lo que tengo que hacer, en qué me tengo que preocupar, cuáles son las cuestiones. En este sentido, pues nosotros creemos, como se ha dicho claramente, que la economía circular supone una oportunidad para las pymes a corto plazo, ya veremos, por ejemplo, de menores costes y nuevos modelos de negocio, pero además, y como señalaba antes en relación a lo que ha dicho Tony Riera, probablemente se vislumbra como una obligación en un futuro no muy lejano, y esta obligación, este incentivo, ¿no? Antes se refería el presidente de CEPIME a la importancia de distinguir entre los incentivos positivos, es decir, los premios, y los negativos, los castigos, ¿no? Yo creo que en el ámbito que se avecina vamos a ver una mezcla de ambos tipos de objetivos. Las pymes van a tener las empresas en general, independientemente de su tamaño, van a tener que adaptarse en el corto y medio plazo a un creciente número de exigencias normativas y sobre todo de mercado, porque los consumidores en un momento determinado van a imponer este tipo de actuaciones. Y esto supondrá una ventaja comparativa para aquellos que se adapten y una desventaja para aquellos que no pagan. Por eso, en este sentido, nosotros, desde el punto de vista de la Fundación, lo que creemos es que es necesario también hacer dos cosas que también se habían referido Tony Riera. Él ha hablado de una revolución circular, que está basada en el convencimiento.
nosotros creemos en la necesidad de concienciación y la información específicamente para las pymes. Como les decía, la pyme tiene que saber esto cómo me afecta y qué es lo que puede hacer o qué es lo que tengo que hacer. En este sentido, nosotros desde la Fundación hemos contribuido hemos realizado una guía para pymes sobre economía circular, la transición hacia la economía circular para las pymes en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Todo el material que hemos preparado se puede descargar a través de la página web de la Fundación ICO. Ahí tienen el vínculo, pero en cualquier caso lo pueden ver directamente desde la página web de la Fundación. Me voy a referir rápidamente al contenido del estudio, sobre todo al resultado del estudio, porque creo que es interesante. El objetivo del estudio era facilitar la comprensión para las pymes específicamente de qué es la economía circular, en qué principios se basa, cuáles son las estrategias a seguir, las prioridades y qué barreras hay que superar para avanzar en esta transición de lo lineal a lo circular y poniendo ejemplos concretos existentes. En este caso concreto se hizo un análisis con 54 actores relevantes, con 4 focus groups que se llaman, específicamente en 4 sectores económicos, la construcción, la alimentación, la financiación y el textil. En un momento determinado lo que se vio y en relación con lo que todavía hay que hacer, sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos llegar, pero todavía queda mucho. Lo que puse de manifiesto en un estudio, el Circularity Gap Report de Circular Economy, que actualmente la economía mundial es solo circular en un 8,6%. Bueno, se puede discutir si es el 8,6, el 8,5, tal. Lo que quiere decir es que verdaderamente hay un camino muy importante que recorrer. Aquí tienen un poco el contenido de la estructura de la guía, porque pretendía ser un estudio y luego una guía específica para pymes, para saber por dónde empiezo, cuáles son las cosas que hay que hacer. Eso lo pueden ver, como les digo, en nuestra página web. Y me voy directamente a las conclusiones del estudio y a los retos y oportunidades, los retos y las soluciones que se plantean. Que se plantean después de ver específicamente qué es lo que decía la literatura sobre economía circular y cómo percibían efectivamente los actores la situación actual de la economía circular en España. Las conclusiones fundamentalmente es que va a haber, como les decía, crecientes demandas normativas y de mercado. El marco de referencia para las pymes españolas está en la Unión Europea, que es lo que va a ocurrir, y que la transición va a generar retos y oportunidades. Esto tampoco es decir nada nuevo, pero en principio es importante saber, porque en lo que ocurre con estas transformaciones también sistémicas es que se perciben los retos y los costes son a corto plazo, en un momento determinado, mientras que las oportunidades y las posibilidades parece que se perciben a medio y largo plazo. La economía circular propicia nuevos modelos de negocio y además incide o impacta en un elemento que también se ha mencionado, en la innovación y la responsabilidad social corporativa. Existen las conclusiones también es que se generan nuevos tipos de oportunidades de negocio, algunas se han mencionado, algunas concretas, por ejemplo, como la servitización, es decir, el hecho de que el pago por uso de determinados servicios y que el sistema circular abarca todo el ciclo, desde el diseño, la concepción de un producto o de un servicio hasta el tratamiento del residuo y que debe enmarcarse en un concepto de sostenibilidad que necesita y requiere, y aquí también Tony Riera se ha referido, un abordaje transdisciplinario, una lógica de trabajo en red y en conjunto. El estudio ha identificado 4 bloques, cuatro grandes retos para la implantación de la economía circular en el ámbito específico de las pymes. El primero de ellos es la falta de conocimiento y de concienciación sobre el alcance y las implicaciones de la economía circular y luego una parte, tanto por parte de las pymes como de las administraciones públicas, y luego una especie de falta de demanda por parte del consumidor. La idea o el resultado de las encuestas que se hicieron establece que todavía no se perciben las pymes ni en el consumidor por parte de la necesidad de transitar hacia una economía circular. Para las pymes no está clara la aplicación del concepto. En un momento demandaban directrices claras e entendibles y señalaban que en algunos casos la mayor parte de la demanda venía de empresas extranjeras.
Los consumidores señalaban que es importante, van a jugar un papel importante a la hora de premiar o penalizar ciertos productos, y se hablaba de la necesidad de educar, concienciar y no confundir. Frente a este reto, las recomendaciones, pues, por supuesto, son difusión, educación y concienciación, tanto de los consumidores como ahí se incide también de manera muy importante en el papel de las pymes y los emprendedores y de las administraciones públicas, que tienen que jugar un papel ejemplarizante y concienciador. Y ahí se habla, por ejemplo, de lo que ha mencionado Carmen Plans al principio, también de la necesidad de implantar esquemas tributarios que aquí pone que penalicen aquellos productos que no forman parte. Quizá la idea sería, también en línea con lo que ha dicho el presidente de CEPIME, que incentiven aquellos productos que lo sean, ¿no? Aparte de la falta de conocimiento, el segundo de los grandes retos y recomendaciones es que existen problemas técnicos operativos que afectan al modelo de negocio y dificultan la transición. Ahí hay una serie, están detallados, algunos de ellos no me voy a detener en todos, pero verdaderamente en algunos casos, por ejemplo, la utilización de materiales reciclados y secundarios, existen algunas limitaciones a la hora de utilizarlos porque las prestaciones pueden no ser las mismas o pueden no cumplir determinados requisitos de seguridad. Y ya veremos que luego puede haber incoherencia en ciertas cuestiones. Y luego, pues hay en puntos concretos, pues también se ha mencionado antes el tema del tratamiento de los envases, el tema del coste de transporte y la movilidad sostenible. Los costes de hacer procesos localmente, lo que se hablaba antes de kilómetro cero, son mayores que contratar el transporte y hacerlo en otros lugares más lejanos en un momento determinado. Riesgo tecnológico y sobre todo faltan metodologías y métricas de medición de impacto. Las recomendaciones para hacer frente a este reto, pues ahí tienen un poco un resumen. Básicamente, establecer metodologías de calidad en el proceso de reciclaje, estándares de calidad, planes específicos de gestión de residuos, pero también ayudas de las administraciones públicas a pymes, y no exclusivamente en términos de financiación, sino en términos también de información. Se potencia también el efecto tractor de las grandes empresas para las pymes, el uso de tecnología digital y bueno, pues desarrollo de indicadores también que midan la contribución a la circularidad. El tercero de los grandes retos que se mencionaba, la falta de información, lo que habíamos dicho, el problema de elementos técnicos, pues también se habla el tercer elemento del reto que señalan las empresas que participaron en este estudio es la falta de una normativa e incluso la incoherencia de la existente con los objetivos de la economía circular y una falta de ayudas públicas. En algunos casos la regulación se dice que existen inconsistencias entre una promoción de economía circular y otra normativa que requiere, pues, por ejemplo, normativa específica sobre seguridad en ciertos sectores. Y las recomendaciones, pues las tienen ahí, lógicamente ampliar la normativa de responsabilidad ampliada del producto, pero adaptar las normas. Se pone un ejemplo en el caso de la construcción, adaptar las normas como el Código Técnico de Edificación para fomentar los aspectos relativos al ecodiseño y trazabilidad ambiental y luego adaptar y simplificar regulación y trámites administrativos a las características de las pymes, que es un elemento esencial. Y por último, dentro de los retos y las recomendaciones, se habla lógicamente también se ha mencionado aquí la necesidad de una financiación específica. La financiación es clave en la transición de las pymes hacia la economía circular y nos sorprendieron algunas de los resultados de la encuesta. El 20% de las pymes españolas en aquel momento, esto se hizo en 2020, tenía dificultades para financiar su transición hacia la economía circular y en la mayor parte de los casos se financiaban con fondos propios. Casi el 60% que intentaban hacer esta transición financiaban con fondos propios. Solo el 3% de las pymes han utilizado ayudas públicas para apoyar sus iniciativas y en muchos de los casos el 73% desconocían las ayudas y las herramientas que existían. Ahí ven los retos: la financiación atomizada, la falta de financiación, el problema del marco regulatorio, falta de solvencia y garantías. Y frente a estos problemas, las recomendaciones que se hacen en el estudio, pues las tienen ahí señaladas. Fundamentalmente, pues la difusión de los instrumentos, información y concienciación, que es uno de los elementos esenciales. Es decir, uno tiene que saber cómo tiene que hacer, por ejemplo, un estudio del ciclo de vida de su producto o cuál es el impacto, qué herramientas existen, qué herramientas, qué posibilidades de financiación existen, etcétera. Y luego, hay también, en un momento determinado, hay los nuevos modelos de negocio
requieren soluciones de financiación distintas. Hay modelos de negocio que fundamentalmente sus activos son intangibles y los activos intangibles y la adaptación de valores residuales tienen que adaptarse para poder servir en un momento determinado como garantías para conseguir financiación. No me detendré en estas cuestiones, pero en general llego ya a las conclusiones para intentar ajustarme al tiempo. Como les decía, la transición de un modelo de producción lineal a un modelo de producción circular es un elemento estructural del nuevo modelo de negocio. Es una mega tendencia sistémica que ofrece retos y oportunidades y que requiere, en el caso específico de la PYME y de todas las empresas, concienciación e información. Si soy una PYME, ¿por qué debería adaptar mi negocio a la economía circular? Y esta es una de las cuestiones que hemos mencionado. La economía circular no solo va a afectar a aquellas empresas que estén metidas en modelos de negocio circulares, igual que la digitalización no afecta exclusivamente a las empresas de tecnologías, y lo que va a ocurrir en un momento determinado, hay una parte de retos y oportunidades. Se va a incrementar la legislación y la presión del mercado de los consumidores, pero también hay unas oportunidades en términos de menores costes y de nuevas oportunidades de negocio. Y en general, las pymes que se adapten y que tengan un enfoque vinculado a la economía circular tendrán una ventaja comparativa y, por el contrario, aquellas que no lo hagan estarán en desventaja. Y concluyo señalándoles que nosotros en el ICO estamos intentando, como os decía, por la parte de financiación, pero luego por la parte de concienciación y difusión también específicamente para pymes y economía circular, es decir, cómo me afecta, cuál es mi modelo de negocio, qué es lo que tengo que saber. Estamos intentando promocionar distintas iniciativas, y la siguiente que vamos a hacer también con la Universidad Nacional de Educación a Distancia es la publicación de un MOOC, Massive Online Open Course, en el que vamos a intentar tratar de manera muy sencilla y comprensible también para pymes, es decir, ¿por qué me afecta? Hablando de qué es la economía circular, el papel de las pymes en la economía circular, pero sobre todo también las herramientas para la transición en la economía circular, es decir, qué es lo que tengo que saber y dónde lo puedo conseguir, cómo puedo hacer un análisis de ciclo de vida del producto, y por último, el módulo cuarto, cómo financiar las pymes su transición a la economía circular. Aparte, nosotros, como decía, el ICO es un banco público y en este sentido la financiación es importante. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y por supuesto quedamos a su disposición para cualquier aclaración que necesite. Muchísimas gracias, Lucinio, y siento que no hayas podido estar aquí, a ver si en otra ocasión puedes acompañarnos. A continuación va a clausurar el acto que acaba de llegar, a ver si me lo avisan, por favor, que el conseller Yago Negueruela, de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, que acaba de llegar y está por allí fuera. Nos acompañará para clausurar el acto. Hola, Yago. Pues, muchísimas gracias por ofrecerme hoy la posibilidad de estar hoy aquí y desde luego agradecer la presencia de Gerardo en un día importante como este en nuestras islas, y que estés aquí hoy. Agradecer también a Carmen la posibilidad de la invitación. Yo creo que además en días donde, bueno, está en juego muchas cosas, y desde luego yo creo que todos estamos viendo la posibilidad de acelerar cambios en nuestras empresas, donde la circularidad jugará un papel clave. Y días como hoy, yo creo que también, estando en el foro que estoy, también tenemos un marco de debate de plena actualidad que también desde aquí, como gobierno, esperamos y deseamos que se haga como se ha hecho hasta ahora, que seamos capaces desde el diálogo social de encontrar un marco de acuerdo a todos los problemas y a todas las situaciones en las que nos enfrentamos y al reto de futuro en el que nos encontraremos. Yo, desde luego, aprovecharé las sinergias que me da este discurso de circularidad conjuntamente con el marco que estáis discutiendo a nivel del Estado, pues también para dar dos pinceladas de lo que consideramos desde el Gobierno. Está el conseller Mir con nosotros. Para nosotros, desde un punto de vista económico, la circularidad sí que vemos que es una de las estrategias esenciales, y así lo estamos trabajando con el doctor Riera al respecto, para desde luego hacer una economía mucho más sostenible. Y desde luego, si la circularidad es una oportunidad estratégica, sobre todo en la parte de la sostenibilidad medioambiental, también tenemos que ser capaces de conseguir
una economía, en nuestro caso, en nuestras islas, pues con donde no solo caminemos hacia esa circularidad, sino que qué entendemos por circularidad. Y yo creo que hoy en día, que está en pleno discurso de todos, el decir que tenemos que ser una economía circular, creo que a nivel estratégico lo primero será definir qué entendemos todos por circularidad y cuáles son los vectores principales que debemos abordar. Yo creo que aquí, teniendo la Fundación Impulsa, juega un papel esencial, pero yo creo que tenemos que ser capaces de entre todos decir cuáles son los vectores esenciales para los cuales debemos transformar nuestras empresas. Transformarlas desde todos los puntos de vista. Yo creo que, desde luego, estamos ante una oportunidad enorme para acelerar un poco la transformación que marcaba la Agenda 2030 gracias a los fondos europeos. Y yo creo que si somos capaces de encardinar la circularidad dentro de la estrategia de fondos europeos, dentro de los proyectos estratégicos de fondos europeos, no solo debería ser un objetivo a 2030, sino probablemente acelerarlo en línea con el despliegue de la parte europea de esos fondos. Y una circularidad que en nuestro caso y en nuestras islas tiene que ser medioambiental, pero también tiene que permitirnos, como bien dice Tony, ser capaces de conseguir ciclos de producción más largos, ser capaces de que nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras tengan ciclos productivos de 12 meses, lo cual para tener una economía circular también es básico. Por tanto, y en esto lo encardino con la parte segunda, ¿no? Con la parte más social y más vertebral. Y aquí, y si me lo permite Gerardo, sí que desearos que lleguéis a un acuerdo lo antes posible, un acuerdo de reforma que desde luego nosotros vemos imprescindible, y lo vemos imprescindible por dos cosas, y me permitís que lo diga también hoy aquí, porque también lo hemos dicho hoy con el secretario general de Comisiones Obreras, pero creo que es clave. La forma de enfocar esta crisis ha sido, y en esta isla se ha visto, yo creo que de mejor forma que nadie, pues totalmente diferente a la del 2012. Si en el 2012 el Real Decreto Ley 3/2012, de reforma laboral, y el despliegue posterior de reales decretos leyes que hubo hasta el verano de julio del 12 supusieron, de hecho, generar mecanismos para enfocar la crisis diferentes, ya que se quitó la protección en ERTE en esos meses y se pasó a facilitar los ERES y los despidos. Yo creo que la primera reflexión, y aquí hoy sí me gustaría trasladar, porque estamos hablando prácticamente de la reforma laboral o derogación, cuando hay cosas que han cambiado, y muchas cosas que han cambiado, y por tanto hemos hecho, yo creo que entre todos, un mito, cuando lo que deberíamos ver es un nuevo marco de relaciones laborales y de relación, más que ir a mitos que nos huyen del pasado. Yo creo que lo principal de la reforma laboral en estas islas se ha derogado y se ha visto superado, que es el marco de ERTES. El marco de ERTES, pactado entre la patronal y las organizaciones sindicales, es desde luego cómo afrontar una crisis económica de una forma diferente. Y yo creo que esto es desde luego el antes y después que se marca a la hora de hacer ese análisis de la reforma laboral. Porque lo que se hizo en el 12 fue facilitar la salida de trabajadores y quitar los mecanismos de protección en ERTE, y ahora se ha enfocado de una forma totalmente diferente. El problema era diferente, la situación era diferente, pero las soluciones también son diferentes. Si eso ha sido así y se ha optado por un modelo diferenciado, donde además ha prohibido despedir de forma pactada y donde en esta isla ha supuesto más o menos la protección de 200.000 trabajadores y trabajadoras y miles de empresas, sí que estamos ahora ante la posibilidad de ver una nueva regulación que debe ser pactada, pero que equilibre también el equilibrio de fuerzas entre organizaciones empresariales y organizaciones sindicales. Y yo aquí hoy permítanme que desee que eso que esperemos que esté trabajándose más de puerta para adentro sea una realidad lo antes posible, ya que lo habéis conseguido para los ERTES, y deseo y espero que lo consigáis para el resto de la reforma laboral que nos queda. Pero creo que es justo que si se hace una apuesta conjunta por mantener el empleo y las empresas, ahora también seamos capaces de superar aspectos unilaterales de la anterior regulación. Y lo unilateral anteriormente no quiere decir que ahora se deba hacer unilateralmente, pero también hay que recordar que lo anterior fue absolutamente unilateral. Por tanto, desde ese punto de vista sí que desearos la mayor de las suertes y la mayor de las fuerzas para
entre todos ver ese marco que hasta ahora hemos sido capaces. Y si hasta ahora hemos sido capaces de que todo el mundo se pusiera de acuerdo a nivel local, a nivel gobierno, esperar que entre todos seamos capaces de hacerlo para el futuro. Y que cuando hablemos de circularidad y hablemos de sostenibilidad, no solo lo digamos, sino que lo incorporemos, y que lo incorporemos en los ciclos de producción de nuestras empresas. Y una empresa circular y una empresa sostenible lo tiene que ser medioambientalmente, económicamente y socialmente. Y yo creo que si entre todos somos capaces de integrar estos conceptos y todo lo que habéis hablado en el día de hoy, desde luego nuestra isla será más justa, será más solidaria y más equilibrada económicamente, donde al favorecer al producto local, producto de proximidad, seremos capaces de incardinar mejor todas las relaciones de producción que ello implica. Ese, desde luego, es el futuro que deseamos. Permítame y discúlpeme el haberme osado a mezclarlo con más temas, pero que están de absoluta actualidad. Desearos la mejor suerte, porque desde luego una reforma pactada es lo mejor para un país, sobre todo para un país serio que tiene que poner ahora a disposición 70.000 millones de euros como objetivo fundamental de transformar realmente este país. Y creo que para que pueda funcionar tiene que ya estar superada toda negociación y pongámonos a trabajar en, con esos fondos europeos, transformar este país, ser capaces de que la circularidad llegue a las pymes y tenemos una oportunidad estratégica, como bien decís, para ello. Así que para eso desearos la mejor de las suertes y agradecer haberme dirigido hoy a todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, Yago, muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias, conseller Mir, muchísimas gracias a todos los asistentes y vamos a estar trabajando todos por la circularidad y apostamos por este diálogo que yo creo que es necesario y tiene que ser un diálogo por ambas partes, Foven, patronal y sindicato, y que se pueda llegar a un acuerdo lo antes posible para el bien de todos los trabajadores y toda la sociedad en general. O sea que muchísimas gracias a todos por la asistencia hoy a este acto.